y por fin a la tercera fue la vencida. Muy buena gente, ¿qué tal estamos? En el video de hoy vamos a estar hablando del partido del Barcelona frente al Atlético de Madrid. En esta última fecha antes del parón de selecciones hemos vivido sin duda alguna una remontada de campeón. Porque hay que decirlo, este partido solo te lo ganan los equipos que aspiran a ser campeones. Y lo del Atlético que ha sido una de las peores semanas que he tenido en su historia. Yo de hecho sentí que esta semana para el Atlético era similar a la que tuvimos nosotros el año pasado, que nos tocó el PSG y luego el Real Madrid al final. Y bueno, todos sabemos lo que pasó en esa semana. Así que diría que en la situación en la que estaba el Atleti era como estábamos el año pasado. Y nosotros teníamos la oportunidad de terminar de sepultar a ese equipo. Un equipo que nos ha causado demasiados problemas esta temporada. Y hoy se nos iba a dar por fin ese partido. Pero antes de analizar y opinar del partido, quiero decirles que me ayudarían mucho con un like y una suscripción. Estaba muy cerca de llegar a los 1000 suscriptores y me alegraría muchísimo llegar a la meta lo más pronto posible. Así que sin mucho más que decir, hablemos del encuentro. Porque este partido, mamita lo que ha sido este partido. Un encuentro donde el Atlético, después de haber recibido un duro golpe en la Champions, eliminados por el Madrid, de manera polémica, como lo quieran llamar, pero al final otra vez eliminados por el Madrid, recibía un Barcelona que quería irse en la primera posición de la tabla antes del parón de selecciones, algo muy importante, ya que la última vez que jugamos contra el Atlético por liga antes de un parón, nos terminaron ganando, de una manera completamente asquerosa, pero nos terminaron ganando, y esta vez teníamos la oportunidad de cambiar las cosas. Si bien los dos partidos no los habíamos ganado, ellos habían salido mejor beneficiados que nosotros, esta era nuestra tercera oportunidad y sin duda alguna aprovechamos esta oportunidad. Ojo, las cosas hay que decirlas, el Barça tuvo malos tramos y de hecho no logró mejorar hasta cierto momento del partido. Creo que el vivo reflejo del mal partido y el mal momento de Barcelona fue sobre todo el primer tiempo. Un primer tiempo que el Barcelona, como siempre, empieza apretando mucho, siendo intenso, buscando el primer latigazo, el primer golpe. Es algo que Hansi Flick siempre se ha caracterizado, intentar golpear primero, pero el Barça no lo logra, y si bien tiene chances interesantes, el Atlético poco a poco va anteponiendo su estilo y su forma de jugar para que el partido sea más cómodo para ellos, porque al Atlético no le importa si no tiene el balón, ellos se encierran, ellos se defienden y buscan las contras, buscan los espacios por las bandas, que es por donde más daño pueden llegar a hacer. Y claro, teniendo también a uno de los mejores 9 del momento, es obvio que una chance peligrosa te pueden generar. Creo que el Barça tuvo el control del partido, pero el Atlético jugó como ellos querían. El partido para el Barça al inicio fue incómodo, no pudiendo pasar esa defensa tan espesa, tan encasillada, tan encerrada, y hasta diría precipitando mucho en los pases, cometiendo muchos errores y no pudiendo encontrar hombres libres. Pero aunque el Barça no lograba generar peligro, el Atlético tampoco. Era un equipo que estaba haciendo bien su trabajo defensivo, pero ofensivamente casi no llegaba, no tenía tampoco mucho peligro. Hasta que llega su gol justo antes de que terminara la primera mitad. Y es algo jodido, porque ese tipo de golpes antes de que te vayas al descanso son muy significativos. Sin duda alguna armaron bien su contra, agarraron muy mal parado al Barcelona, porque Koundé intentó rechazar el balón de cabeza y no pudo ganarla. Y luego Griezmann se la cambió a Juliano y Juliano se la dejó a Julián, que para mí Álvarez es uno de los mejores jugadores del momento, está en un estado de forma increíble, y si el Atlético está en la posición en la que está y también logró clasificar directamente a la Champions, es gracias a él en gran parte. Creo que esto es a lo que apostaba el Cholo todo el partido y le estaba dando muchos resultados. Y ahora Hansi Flick tenía el problema de intentar rearmar a su equipo y pasar ese cerrojo defensivo tan jodido. Porque era un desafío complicado, no hay que mentirnos. En la segunda mitad el Barça siguió siendo dueño del balón, creo que eso no estaba en duda. Y el Atlético seguía al pie de la letra el plan que ya tenían desde el primer tiempo. Era el estilo autobusero del Cholo en estado máximo, no hay mucho más que decir. Y si bien el Barcelona se empezaba a acercar un poquito, el Atlético iba a sacar al jugador más pesado para el Barcelona. Un jugador que le ha metido prácticamente gol en todos los partidos que se ha enfrentado el Barcelona, y este no iba a ser la excepción. Cambió a Julián Álvarez por Sorlo y no iba a tardar más que 6 minutos para hacerse presente en el marcador. Pero antes de que llegara el segundo gol del Atleti, ocurrió una polémica, y esto es lo que sí da un poco más de enojo y de bronca, porque hay una mano
clarísima de Paul, es que es clarísima, nadie puede decir que no es mano, que si bien el Barcelona recupera después, te desvirtúa toda esa jugada. Y ojo, esa mano en esa posición puede ser un centro peligroso para el Barcelona, incluso puede terminar en gol. Que no cobraran esa mano es una vergüenza. Yo entiendo que el árbitro estaba de vueltas, pero no puede ser que no cobren una mano que es peligrosa para el Barcelona. Es una mano clara. Y luego ya después se desvirtúa toda la jugada, termina en el gol. Este Sorloth que siempre aparece contra nosotros y luego contra los demás equipos hace la caca y nos pone en una posición prácticamente de jaque. Estábamos ante una gran oportunidad para recortar puntos contra el Atlético, para ponernos en primera posición, y estábamos perdiendo 2-0 cuando quedaban solo 20-25 minutos para que terminara el partido. Estábamos completamente jodidos, porque el Barcelona tampoco había jugado tan bien, pero el Atlético no merecía del todo llevarse este partido. Solo habían llegado 2 veces, 2 malditas veces, 2 tiros al arco y 2 goles. Fue un golpe duro, pero un golpe que nos sirvió. Yo diría que ese gol de Sorloth tocó una fibra. Fue como un golpe al orgullo de Barcelona que dijo ya basta. No podemos perder este partido. Y el primero que se dio cuenta de ello fue Íñigo Martínez, porque apenas sacamos el balón, Íñigo la tenía, condució como si fuera un mediocampista y se la centró al 9. Algo clásico, algo que siempre te reclama Lewandowski. Y Lewandowski, como si estuviera en sus mejores épocas goleadoras en Alemania, hizo un gol de killer, bajándola con el pecho y luego rematando con la zurda, metiendo un auténtico golazo que iba a anunciar lo que se le venía al Atlético. Un Barça volcado al ataque, ya tenía esperanzas para remontar. Y solo 6 minutos después, con otra vez Lewandowski apareciendo, esta vez tomando 2 marcas, la de Llorente y la de Lenormand, dejaba espacios para que Ferran atacara el espacio y con un buen centro de Rafinha marcábamos el empate. Este partido estaba encendido y el Barça sabe lo que es remontar, sobre todo en estos últimos minutos, donde el rival empiezan a ponerse nervioso, empiezan a temblar de las piernas porque saben que su estrategia rata, su estrategia cochina, no les va a salvar de esta. Y ojo, el Barça asumió riesgos, se puso en modo ofensivo y el Atlético tenía espacios para atacar y de hecho llegó un par de veces, pero sin lograr definir al arco. Y ya en el descuento, en el minuto 91-92, Lamine Yamal, después de tantos esfuerzos que había tenido en el partido de intentar rematar al arco, de llevarse al lateral, de al defensa, de ser uno de los mejores jugadores en cancha, iba a tener una, donde definiría y el balón iba a rozar en Reinildo, desviando así su balón para que Oblak no pudiera alcanzarla y terminara en el tercer gol del Barcelona. Una remontada brutal porque significa mucho también el rival al que le remontas. Un rival directo por la liga, en su estadio, y que te vas a ir primero en la posición antes de que termine el parón de selecciones. Es una remontada de campeón. Estos partidos solo te lo firma el campeón. Y muy bien remontado por parte de Barcelona, que hasta se dio el lujo de marcar un último gol, ya que una mala salida del Atlético y una buena recuperada de Rafinha iba a habilitar a Ferran, que iba a marcar su doblete ya prácticamente en el final para que el Atlético terminara sepultado, poniendo el último clavito en su ataúd y dejándolos enterrados al menos hasta que nos toque jugar la vuelta en la Copa del Rey. Si algo tengo que resaltar de este partido del Barcelona es la perseverancia. Un equipo que no estuvo bien, pero siguió intentando todo el trámite del partido. Hoy los jugadores no estuvieron finos, sobre todo en la primera mitad, pero supieron esperar, supieron aguantar y supieron aparecer, que es lo más importante. Al final no somos el único equipo que juega mal y termina ganando o clasificando sus partidos. Hay muchísimos equipos que se hacen los grandes y que también les pasa lo mismo, que juegan horrible pero terminan ganando. Hoy nosotros lamentablemente no tuvimos nuestro partido de 10, pero en esos lapsos de minutos finales, jugar al 200% nos sirvió para llevarnos este partido. Y creo que al final estos duelos contra el Atlético, Hansi Flick los ha sufrido porque creo que el Barça siempre fue superior al Atlético en los anteriores 2 partidos. No pudimos ganarles y por eso digo, a la tercera fue la vencida. Y es irónico porque el Atlético jugó, no diría mejor, pero al menos estuvo más cómodo en el partido la mayor parte del tiempo. Y fue este el partido donde el Barcelona por fin logró ganar. Pero bueno, hablando de los jugadores rápidamente, creo que primero Szczęsny no tuvo la responsabilidad de ningún gol. Szczęsny no pudo haber hecho nada más, lo dejaron a quemarropa prácticamente. Luego la línea defensiva diría que no tuvo el mejor partido, sobre todo en la primera mitad. Por ahí destaco más que nada a Íñigo Martínez, creo que de los 4 de atrás fue el que más fino estuvo. Y sobre todo ese coraje de buscar y no rendirse, animando el equipo, mandándose al frente como un guerrero y dejando una asistencia que comenzaría la remontada. Así que Íñigo, muy buen partido. Luego con los mediocampistas,
diría que no fue el mejor partido de Casado. Creo que el Barça extrañó a Frenkie de Jong. También hay que decir que Casado terminó con molestias, lamentablemente no va a estar 2 meses. Es una pena realmente, ojalá vuelva antes de que termine la temporada, porque me parece un jugador muy importante a pesar de que no haya estado al 100% hoy. Otro que creo que no estuvo en su mejor partido es Pedri, pero claro, acá no es que Pedri haya jugado un mal partido, solo digo que no estuvo en su nivel de siempre, pero eso no lo hace malo. Ojo, Pedri siempre te hace partidos de 10, y claro, cuando hace un partido de 7, de 8, se nota un poquito porque que falló pases, porque no lo noté concentrado, incluso le costó aparecer, y eso puede hacer que digas que Pedri jugó mal, y la verdad es que no jugó mal, jugó un buen partido, pero no jugó un superlativo partido como nos tiene acostumbrados. Y con los de arriba diría que el mejor del partido fue Lamine Yamal, el que más estuvo insistente, regateando, dribleando, algunas fallando, las otras apareciendo y desbordando bien. Pero al final Lamine lo intentó todo el partido y menos mal se fue con un gol. Con fortuna, pero se fue con un gol. Luego por la parte de Rafinha creo que no estuvo bien. ¿Para qué hay que mentirnos? No tuvo el mejor partido, pero logró aparecer. Creo que hasta el cuarto gol le cuentan como asistencia de él también. Así que se fue con 2 asistencias. Y al menos eso lo destaco muchísimo. Que logró aparecer a pesar de no tener el mejor partido. Y también hay que hablar de Lewandowski, ¿no? Un jugador que fue muy criticado en la primera mitad porque no estaba teniendo un buen partido, había fallado un par. Pero yo les dije, Lewandowski iba a aparecer en cualquier momento. Es un 9 que tiene todavía destellos. Y se vio el tremendo destello que nos dejó. Espero que esta aparición de Lewandowski sirva como un último detonante, una última chispa, una última raya necesitamos de Lewandowski. Al menos un par de goles más. Es lo último que te pido, Lewandowski. Antes de que tu nivel ya no vuelva a ser el mismo, danos una última alegría. Porque tiene influencia en el primer gol, marcándolo, y en el segundo también porque se arrastra a 2 marcas y deja entrar a Ferran solo. Que vamos a hablar de Ferran. Qué entrada de Ferran el Tiburón Torres. Me encanta que con ese rol de suplente, de revulsivo, entra y aparece la mayoría de las veces. Este nivel de Ferran siendo suplente me parece mejor que cualquier nivel de Ferran en las temporadas pasadas siendo titular. Creo que Hansi Flick sabe cómo aprovecharlo, cree en él, confía en él y da esa confianza que Ferran siempre necesitó. Y a mí no me puede dar más alegría que Ferran esté apareciendo, esté teniendo sus goles, sus asistencias con este rol. Ojo, yo entiendo que por lo que se pagó por él se esperaba que fuera el titular, que fue una estrella, todo lo que quiera. Lo entiendo. No terminó saliendo así, Ferran tuvo malas temporadas, pero ahora se está redimiendo y creo que en ese rol de suplente, porque no sé si vaya a ser el titular, ya que lo más probable es que se fiche otro delantero, pero al menos como revulsivo y jugando unos que otros partidos titular rotando, me parece que Ferran es un jugador que está dando el nivel y hay que darle el mérito a Flick. Todo el mérito de este Barcelona es parte de los jugadores, pero también parte de Hansi Flick, que ha logrado ensamblar un equipo que puede luchar por todo, está luchando por todo porque está vivo en todas las competiciones. ¿Y por qué no soñar con un triplete? Es una pregunta complicada, ¿no? Porque todavía faltan partidos de liga, estamos ahí con el Real Madrid, tenemos un clásico, que ese clásico va a ser prácticamente el 80% de la liga. También tenemos la vuelta de Copa del Rey, que el Atlético todavía nos puede dar una sorpresa, si bien le ganamos hoy. Es un equipo jodido, sobre todo para romper esa defensa. Y creo que si bien en la Champions estamos en cuartos, no hay que confiarnos. Todos sabemos qué pasa cuando nos confiamos en Champions. Pero creo que Hansi Flick nos ha dado esa capacidad de creer en este equipo, esa fe que de verdad podemos ganar. Yo creo que hace mucho tiempo que no veía un equipo que te transmitiera tanto, pero tanto de aura de ganador. Este tipo de remontadas, este tipo de partidos, solo se lo vi al Barcelona de Xavi Hernández en la temporada que ganamos la liga, ¿no? En 22-23, remontando partidos con uno menos, sacando adelante clásicos, remontándolos, aguantando partidos con el 1-0 en estadios jodidos. Esos tipos de partidos solo se los vi a Xavi Hernández en esa temporada, y hoy se los estoy viendo a Hansi Flick de otra manera, una manera más abultada, goleando, no quedándose satisfecho con 1 o 2 goles, y creo que son perspectivas distintas. Ojo, al final lo importante es llevarse los 3 puntos, pero la forma en cómo los ganas también embellece un poco ese título de liga. Yo creo mucho en Hansi Flick, sé que él quiere todos los títulos posibles y estoy seguro que el Barcelona va a pelear esos 3 títulos hasta el final. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado pueden dejarme like y suscribirse, que me ayuda muchísimo. Yo me despido y nos vemos en la siguiente. Adiós.